Pues nada, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda, que como sabéis lleva por título La psicología del alto rendimiento deportivo, salud versus resultado. Comentar que además de las personas que están aquí presentes, me han comentado que había como cerca de 200 personas conectadas online, algunas de ellas además desde algunos países de Iberoamérica como Argentina. Así que nada, esas personas, pues buenas tardes, buenos días o buenas noches, según corresponda un poco el horario. Comento un poco cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir, para que todo el mundo lo tenga claro aquí presente y también la gente que está conectada online. Haremos una muy breve presentación inicial para centrar lo que serían unas pinceladas como puntos de partida para abrir el debate, y luego tenemos preparado una serie de preguntas o de cuestiones que yo iré dando paso también a los componentes de la mesa para que respondieran a ella, intentando un poco abordar esta temática. Lo que haremos también es, cada 2 o 3 preguntas, paramos un momento y también daríamos pie a que la gente que está aquí en la sala o que pueda preguntar también en relación con estos temas, y también daríamos la posibilidad a la gente que está conectada online aquí a través del chat por escrito, también pudiera hacer alguna pregunta, y en ese caso pues lo leeríamos en voz alta. ¿De acuerdo? Esa va a ser un poco la dinámica. No esperaremos al final para dar paso a las preguntas, creo que puede ser mejor cada 2 o 3 preguntas, y así que sea una cosa un poco más dinámica. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos con lo que sería la presentación. Bueno, los componentes de la mesa. Aparte de mi caso, Enrique Cantón, llevo unos cuantos meses en esto de la psicología del deporte, pues tengo la suerte de contar aquí con un plantel que va a hacer que, una vez hecha la presentación, yo esté bastante más callado y le dé pie a que sean ellos quienes participen. Tenemos aquí a Ana Sánchez, aquí a mi derecha, desde un punto de vista geográfico, psicóloga del deporte, especialista en clínica, también ha hecho el máster de Psicología del Deporte del colegio, que dicen que está bastante bien, que tiene bastante buen nivel, según tengo entendido. Yo recomiendo, pero bueno, aquí la tenemos. A mi izquierda, también geográficamente, tenemos a David Peris, el psicólogo del deporte, acreditado, además es el presidente de la Asociación de la Comunidad Valenciana. Y bueno, esta mesa está auspiciada desde el Grupo de Valencia, en el cual también actualmente tiene funciones de coordinación. A mi otra izquierda, contamos también con Ana Corrales, psicóloga del deporte, que además ha trabajado con deportes de diferentes perfiles, de diferente tipo, de equipo individual, etcétera. También el máster de psicología del deporte, y además ha hecho un esfuerzo por estar aquí. Yo se lo agradezco especialmente porque sé que anda con la garganta un poco tocada, que es propio de esta época, con lo cual, gracias, es especial por eso. Y a la derecha del todo, también tenemos la suerte de contar con Fernando Catalán, además es psicólogo, es el presidente de la Comisión Deontológica, y aquí temas que abordan ese tema de una manera muy directa, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como también a nivel nacional. Que además, aunque no le gusta que lo diga, pero yo lo digo, además es un buen deportista y está muy vinculado con el ámbito del deporte, sobre todo como creo que es más importante estar vinculado, que es practicar. Es la mejor manera de vincularse con el deporte y el ejercicio, aunque hay un profesor sevillano que dice que él está al lado de la mayoría de la gente del deporte, es decir, los espectadores, pero yo creo que es mejor estar del lado de una menos mayoría, como son los practicantes. Bueno, vamos a centrar un poquito el tema, 2 pinceladas, simplemente para que nos sirvan un poquito de marco de referencia para este debate, sobre todo que estará más focalizado sobre todo en el alto rendimiento deportivo, y su relación o no con la salud, con el bienestar, y en esa relación un poco nuestro papel, el papel de los psicólogos y las psicólogas del deporte, porque evidentemente es algo diferente al hecho de que valoremos o no si el deporte es saludable o no saludable. Luego estaría si nuestro trabajo tiene que estar o cómo tiene que estar o qué límites puede tener. De entrada hay que romper una idea, muchos de los que estáis aquí conocéis perfectamente, porque hay gente que veo que además venís también del área y lo sabéis. Es que esta frase de que cuando uno practica deporte eso es saludable, pues como decía la canción, depende. Es decir, el deporte como tal inicialmente no fue una cosa, como sabéis muy bien, que se diseñara precisamente para promover la salud, sino más bien todo lo contrario. De hecho,
buena parte de los deportes existentes en la actualidad tienen su base en prácticas de preparación de actividades guerreras, ¿no? O bélicas. Luego, pues bueno, también hay algún caso de juego, de imitación social, ¿no? Algún deporte de raqueta, pero bueno, básicamente tiene una función relacionada sobre todo con la preparación para la guerra, lo cual muy saludable, ¿verdad? Yo diría que no es, lo cual el objetivo no es ese, por lo menos de entrada, rompiendo un poco esa idea, que luego lo podemos ver, que el hecho de practicar deporte por sí mismo genera salud, física o psicológica. Desde mi punto de vista, depende. Y creo que eso también da pie a nuestro papel precisamente en este campo, porque obviamente sí que es una actividad, como sabéis de sobra, que sí que tiene muchas posibilidades de generar unos efectos que sí serían efectos deseables, algunos relacionados con el desarrollo personal, otros relacionados con las relaciones interpersonales, otros relacionados con el disfrute, con el divertimiento y claro, también relacionados con la salud, sobre todo la salud entendida desde un punto de vista preventivo, desde un punto de vista de promoción de la salud, prevención de la salud. También posiblemente, lo iremos comentando, en los casos en que la salud se vea alterada o dañada, también puede ser un componente el ejercicio del deporte, ya sabéis que hay una línea de ejercicio terapéutico, ¿no? De deporte empleado para otros fines, pero bueno, yo creo que es importante resaltar también este componente preventivo y de salud. Eso explica por qué desde el Consejo, por ejemplo, toda la división de psicología del deporte pretendemos y pedimos que se enmarque dentro del área de la salud, que no es lo mismo que la clínica, que hay que diferenciar una cosa de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, un primer apunte que explica un poco el sentido que tiene esta discusión. Es decir, que a lo mejor el alto rendimiento, aunque sea deporte, a lo mejor va y no es tan saludable por sí mismo como podría parecer, o todo lo contrario, no sé, lo veremos. Pero que puede ser saludable, desde luego, sobre eso no hay ninguna duda. Aquí tenéis simplemente un documento programático de la Organización Mundial de la Salud, que en su día, cuando se creó, a mitad del siglo pasado, establecieron como los parámetros que todos los estados pertenecientes a la ONU, que a la OMS tenían que desarrollar para promover la salud de sus poblaciones, bueno, ya que incluyeron también el ejercicio físico, sería el término más correcto, pero bueno, por traducciones a veces nos quedamos con lo de actividad física, y el deporte, es decir, que se le da realmente el valor que pueda tener, y de hecho la práctica deportiva es una obligación, su desarrollo por parte de los estados, aparece en todos los principales documentos, incluyendo la Constitución, como un derecho, y eso obliga a que las instituciones a todos los niveles desarrollen esa faceta deportiva, la consejería, a nivel autonómico, a nivel incluso local. Eso explica por qué siempre tiene que haber, si no una concejalía, al menos un área, como mínimo, depende un poco del tamaño del ayuntamiento y también de la importancia que se le dé, que implique la promoción del deporte como una obligación legal por parte de las instituciones. Es decir, que es una actividad que está ahí sí o sí y que se ve la potencialidad que tiene para poder ser un factor de salud o no, o bienestar, ¿no? Y ahí es donde también nos encontraremos seguramente con algunos casos de posibles situaciones contradictorias o a priori difíciles de manejar, donde tendríamos que dar respuesta no solo desde el ejercicio profesional, sino desde la parte deontológica del ejercicio profesional. Pero bueno, en fin, nada más, y hablemos de ello, eso queda muy bien, además, cogiendo la mano en el corazón. Simplemente son dos elementos que quería poner encima de la mesa para que la presentación fuera un poco más partiendo de algún punto de referencia y diferenciando lo que sería eso, el deporte o la actividad deportiva o el ejercicio físico, que la que no incluiríamos, y lo que sería la práctica profesional. Y ya si os parece, vamos a ir situando el tema. Una primera pregunta que voy a empezar a hacer ya a todos los componentes de la mesa, que es si el deporte de alto rendimiento realmente, como tal actividad, si es saludable. Y no solo eso, sino si su práctica comportaría algún tipo de riesgo físico, o sobre todo si la práctica de alto rendimiento implica el correr riesgos desde un punto de vista de la salud y el bienestar a nivel psicológico. Y por eso pues preguntamos a personas que tienen mucha experiencia de trabajo precisamente con deportistas, incluyendo el alto rendimiento. Así que, Ana, te traslado la pregunta, para empezar por aquí. ¿Hay riesgos psicológicos del alto rendimiento? Sí que hay riesgos psicológicos y, como comentabas antes en la presentación,
La psicología, como es la ciencia del depende, pues depende también de cómo se lleve y de qué alto rendimiento estemos hablando. Y en ese sentido, pues los que estamos trabajando con ellos tenemos que evaluar y ver todas las condiciones que se van a dar, porque el alto rendimiento básicamente tiene dos experiencias muy importantes. La primera sería como la experiencia más de musculación y de todo lo que lleva el aparato psicomotor, y luego la experiencia subjetiva de esa actividad, que ahí es donde nos vamos a encontrar también los problemas. En la primera también nos vamos a encontrar problemas más relacionados con lesiones y con ámbitos así de sobreentrenamiento o sea que yo creo que sí que es un riesgo. Creo que también tenemos que hacer una labor educativa desde el principio para que todas las variables que van a intervenir en el ámbito del alto rendimiento, pues el deportista llegue a entenderlo, y también la gente que le rodea, que no es fácil. Entre los trastornos más importantes a nivel de vivencia están todos los relacionados con el ámbito del estrés, la sobrecarga, la presión. Aquí en deporte no hablaríamos también de un estrés tan clínico, pero sí hablaríamos de que es una fuente de estrés muy importante y que va a determinar también el rendimiento, e incluso también sabemos que el estrés, como deprime el sistema inmunitario, pues van a tener más lesiones. Entonces yo recalcaría los dos puntos claves, que es como experiencia del deportista en el ámbito psicológico y subjetivo, y como rendimiento más a nivel motor y a nivel de lo que tienen que aprender para desarrollarlo, pero que no dejan de ser conductas. ¿Dirías que es alto rendimiento saludable entonces, o menos saludable o más saludable que el rendimiento de bajo nivel? Yo creo que es menos saludable, un poco menos saludable. Pero bueno, si se interviene desde el principio y se comentan las cosas y se hablan, pues puede llegar a ser un poco más saludable. Estaríamos hablando siempre de un equilibrio entre lo saludable y el rendir. Gracias. Gracias, Ana. David. Sí. Bueno, primero agradecer al colegio que nos permite estar aquí. Que yo creo que hay mucha gente online también viéndonos, a quien saludamos. Y a Enrique y a la gente que ha organizado este acto. Y yo, para contestar a la pregunta, yo pondría un ejemplo. Yo recuerdo el Consejo General de la Psicología organizaba unas jornadas de tenis en el Espinar hace unos años, y la persona que organizaba una de esas que hicimos hizo un comentario. Era Pedro Muñoz, que falleció lamentablemente por el COVID, que fue presidente de la Federación Española de Tenis, y hablando un poco sobre la preparación física que se hacía en los años 80, él decía que antes lo que se hacía era hacer mucho, ¿no? Es decir, parecía que tenías que machacar mucho al deportista a nivel físico, porque si no, no llegaba al nivel que tocaba, ¿no? Cuando eso ha ido evolucionando, en el tenis también. Es decir, no hay que hacer tanto, sino que hay que hacerlo bien y saber lo que se está haciendo. Yo creo que responder la pregunta tiene mucho que ver con eso. Yo creo que cuando los preparadores físicos entraban al deporte, se hacían muchas cosas porque había que hacer preparación física, y se hacían muchas cosas que estaban mal, ¿no? En el deporte se hacen muchas cosas que psicológicamente están muy mal, y eso es porque no saben. Es un poco lo que pasó al principio con los preparadores físicos. Y si se hacen muchas cosas mal, obviamente el deporte psicológicamente no es saludable. Porque si yo, como decía Ana, como entrenador, lo que hago es generar una enorme dosis de estrés a un jugador y no le doy recursos, a un deportista, no le doy recursos, o una deportista, no le doy recursos para que pueda hacer frente a esas situaciones, me lo estoy cargando a nivel psicológico. Aunque pueda rendir a un alto nivel y sea discutible, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, que al final esto es una evolución, como pasó con los preparadores físicos, 80-90, que vamos, lesiones de rodilla había, bueno, a punta pala, entrenaban una barbaridad. Pues yo creo que a nivel psicológico está pasando eso, y por eso es menos saludable el deporte de alto rendimiento, porque se busca rendimiento sin saber realmente qué se está haciendo, en muchos casos. Es decir, a veces parece que haciendo más lo haces mejor, y no es verdad.
Si haces más, pero lo haces mal, lo estás haciendo muy mal. Y eso, la psicología es la ciencia que estudia eso, y afortunadamente cada vez más hay profesionales que cuentan con la psicología para intentar optimizar ese trabajo. En relación a la pregunta que comentaba Enrique, si el deporte de élite es o no saludable, obviamente cuando tú exiges al máximo es más difícil que sea saludable, porque llegas al límite. A nivel físico, desde luego, yo creo que si hablas con gente que es experta en temas condicionales, te dice que no es saludable a nivel físico, no es del todo saludable, tiene otras ventajas, ¿no? Pero yo sinceramente creo que a nivel psicológico puede ser más saludable que a nivel físico, porque hay una serie de factores, que supongo que ahora comentaremos, que nos pueden ayudar a que sea saludable, pero hay que saber hacerlo. Y la gente lo que hace muchas veces es machacar, meter más leña al fuego. Si las cosas no funcionan, hay que destruir todo, volver a hacer, o machacar más al jugador o al deportista, y eso es no saber de psicología, entiendo yo. Vale, no sé si te he contestado. Sí, más o menos estamos abriendo un poco aquí el melón, o sea que está perfecto. Cuando quieras, Ana. Bueno, muchas gracias por la invitación primero, y sobre todo perdonar por esta voz. He intentado tratármela durante todo el día para llegar en las mejores condiciones. Por lo menos espero que me entendáis, porque durante 2 horas me voy a esforzar. Yo que intento, desde que yo empecé en la psicología del deporte, lo que trato es de estar siempre cerca del deportista, y para responder un poco a la pregunta que planteaba Enrique, yo quería, yo creo que todo el mundo sabe que el deporte a nivel de la actividad física, o ir al gimnasio, o cada día tener un poco de ejercicio físico, creo que todo el mundo sabe que nos aporta beneficios. Pero a la hora de plantear la pregunta en el alto rendimiento, pues a cuenta voy a preguntarle a la gente que hace deporte de alto rendimiento a ver qué opina. Y en las respuestas que me daban era: ¿es saludable el deporte en el alto rendimiento? Y tal. No, a mí me duele yo tengo un dolor por las mañanas, yo ya no sé cómo ponerme por las noches de las agujetas. En otros casos me mencionaban también, pues es que ahora llega Navidad y no podemos disfrutar de la familia. Y entonces la mayoría de las respuestas era no. Y entonces yo les devolvía la pregunta y les decía: ¿y entonces por qué lo elegís cada día? ¿No? Si realmente no consideráis que es saludable, ¿por qué lo elegís cada día? Entonces aquí yo creo que la conclusión la que saco es que al final el deporte nos depende, ¿no? Como vienen diciendo mis compañeros, creo que te puede dar la peor versión y te puede dar la mejor versión, ¿no? Porque... Vale. Me lo pongo todo así. Entre la mala voz y el pelo. Bueno, entonces, como comentaba, creo que nos puede dar la mejor versión y la peor. Y al final yo creo que los deportistas, ¿por qué lo siguen eligiendo? Pues bueno, porque cuando ponen cada cosa en una balanza, acaban eligiendo pues la pasión o el reto o todo aquello que les puede aportar el deporte, ¿no? Entonces, para mí, no sé si esto es abrir un melón. Creo que también deberíamos tener en cuenta, cuando hablamos de salud en el deporte del alto rendimiento, un poco las condiciones laborales a las que se enfrentan estos deportistas. Y es cierto que yo me baso un poco en la experiencia, pues bueno, vengo de sobre todo lo que es mi pasión, el deporte que yo practico es balonmano y balonmano femenino. Entonces es verdad que me encuentro en unas situaciones en que veo a las chicas pues que las condiciones no son las mejores para que ellas tengan salud, ¿no? Porque al final tienen que entrenar todos los días por un sueldo bajo, tienen que al final privarse de muchas cosas, como de poder ir a eventos sociales o familiares, y en este caso, si me pongo a pensar salud y alto rendimiento, bueno, pues considero que hay que seguir trabajando un poco en todo eso, y sobre todo a nivel más psicológico, pues trabajar con las expectativas, porque lo que sí que es cierto que son un poco
cuando se practica el deporte de alto rendimiento, pues sí que encontramos, como decía Ana y David, sí que es verdad que encontramos deportistas más vulnerables a las lesiones o a la presión, al estrés, a la presión mediática. Entonces, saludable, no, pero considero que como comentaba David, los deportistas lo hacen por la pasión que sienten, y entonces ahí es donde entra nuestro papel de hacerlo lo más saludable que podamos. Gracias, Ana. Bueno, Fernando, en tu caso, psicólogo, deportista, ¿tú cómo lo dirías a esa Sí, pregunta? bueno, a ver, cualquier actividad que intentas llevar al límite, al final implica un riesgo. Eso es innegable. Entonces, claro, muchas veces el deportista busca cómo superar el límite que puede ir más allá de sus fuerzas a nivel física y psicológica también. Pero es verdad que, a diferencia de la actuación a nivel de la preparación física, la preparación psicológica, en el fondo, yo tengo la sensación de que sigue con los planteamientos éticos y deontológicos que tenemos en la práctica de la psicología. Es decir, al final se ordena el ejercicio de la psicología, se ordena una finalidad humana y social y persigue objetivos como el bienestar, la salud, la calidad de vida. En ese sentido, dices, cuando el riesgo de realizar una actividad hasta el límite implica posibles lesiones a nivel físico y posibles tensiones a nivel psicológico, desde la psicología del deporte se trabaja eso precisamente, es decir, no para implicarte, sino para ver cómo sobrellevamos esa situación y cómo, dentro de lo que tengas que conseguir, sigues con ese bienestar que es el que debes tener para continuar con esa motivación y seguir yendo al límite. Pero que el límite que puedas tener a nivel físico, porque al final es verdad que es un deporte en ese estadio muy competitivo, es decir, no se trata, no practico por practicar, es decir, no es participar, tengo que ganar, pues si tengo que ganar tengo que ir más allá. Ahí sí que es verdad que la psicología se convierte en un aliado especial para que no deje el bienestar, es decir, al final tienes que estar bien, tienes que saber cómo sobrellevar determinadas situaciones y al final el psicólogo del deporte te va a ayudar a pues mejorar ese estrés, esa sobrecarga, esa situación, esa sensación, para que al final puedas seguir con el límite que tú mismo te estás imponiendo. Luego, yo en ese sentido soy optimista en cuanto a decir, es verdad que físicamente y psicológicamente, pero bueno, para eso está la psicología del deporte, precisamente. Gracias, Fernando. Por hacer una especie de síntesis, digamos que en general se considera que el alto rendimiento, como busca llegar al límite e incluso a veces superarlo dentro de lo posible, corre el riesgo de que no sea saludable y que la percepción general que se tiene es que es una actividad que no es en su conjunto especialmente saludable, porque el objetivo estaba más pensado en superar niveles de rendimiento por encima. Ahí diferenciando lo que serían las exigencias o los efectos psicológicos de los físicos. Y que parece que hay un acuerdo también en que en general, desde la perspectiva del trabajo psicológico del deporte, podríamos contribuir a que esa no saludable práctica fuera un poco menos no saludable, es decir, tuviera un poco más de bienestar. A lo cual ahí me gustaría añadir un último elemento, y es que una actividad humana no sea saludable no comporta que la gente, desde el punto de vista profesional de la psicología, no estemos ahí. De hecho, probablemente en aquellas situaciones y comportamientos de mayor riesgo sea donde mejor y mayor papel tengamos. Pienso, por ejemplo, en la psicología de catástrofe y emergencia, que peores situaciones que esas no se me ocurre ninguna, y más viendo de dónde venimos, y desde luego nuestro papel sería fundamental. O sea, el alto rendimiento no es saludable per se, porque no es lo que se busca, pero podría serlo un poco más si trabajamos en ello. Y aquí iría esa segunda pregunta, es un poco para completar lo que estamos comentando, es si realmente, si es compatible ese alto rendimiento deportivo, esa búsqueda de resultados, con la protección de la salud y el bienestar, porque todos hemos oído
cualquiera que nos movamos en el mundo del deporte, sobre todo el deporte de rendimiento o de alto rendimiento, que ahí lo que te dicen es que ahí, si no estás dispuesto a romperte, que mejor te lo dejes porque no vas a llegar nunca a ningún sitio, ¿no? Entonces, realmente es compatible, se puede trabajar para buscar ese límite, incluso para ir un poquito más allá y al mismo tiempo proteger la salud y el bienestar. Ya nos ha anticipado con la última respuesta Fernando sobre cuál es nuestra posición, pero bueno, también desde un punto de vista de lo que es el quehacer cotidiano, ¿eso es posible? ¿Te dejan margen a la hora de trabajar para poder hacer que el alto rendimiento se enfoque también desde la salud y bienestar, Ana? Bueno, pues a veces sí y a veces no. Como esto es como el depende, pues depende de las personas con las que estés trabajando y la influencia también que puedas tener sobre ellas. Realmente compaginar el alto rendimiento y la salud, si ya por definición sabemos que el alto rendimiento conlleva ese deterioro de la salud por sobreentrenamiento, por lesiones, porque llegar a más, pues nos va a ser difícil, pero no es imposible. Yo creo ahí que, como decía David, hay un trabajo también para hacer desde la educación, desde el principio, y comentar las cosas y hablarlas y saber hasta dónde puedo llegar y hacer menos pero bien hecho y no mucho y lesionarme y luego volver a empezar. Entonces, pues sí que se podría, yo creo que, además yo pienso que el trabajo multidisciplinar es muy importante. Entonces los deportistas de alto rendimiento pues tienen nutricionistas, tienen fisioterapia, tienen, en el mejor de los casos, porque no todos, el psicólogo del deporte también, y ahí pues es un poco el aunar los conocimientos, porque muchos de ellos también, en función de sus variables personales, también todo eso se lo toman muy a rajatabla. Y por ejemplo, cuando un nutricionista pone una nutrición deportiva, suelen ser muy tajantes, ¿no? Y muy restrictivas. Entonces, pues ahí el peligro que vamos a tener para la salud va a estar relacionado con los TCAs, con los trastornos de alimentación, sí o sí, y derivados de ellos, ¿no? que hay bastantes. Entonces, pues ahí, claro, si prevenimos eso, pues vale, la alimentación sí, no comas galletas o no comas chocolate, pero a lo mejor no tan tajante, ¿no? Porque luego al final esa persona va a tener esa necesidad de premio nutricional, y lo van a hacer, y se van a sentir mal y se van a sentir culpables y luego le riñen, porque eso personalmente lo he visto yo, le riñen y les dicen: es que no has hecho esto, es que no has hecho lo otro, ahora tienes que ir al fisio, ahora no sé qué, y en ese sentido pues eso es contrario a la salud, ¿no? A un niño pequeño, por ejemplo, que está en base, que a lo mejor hable de rendimiento, tú no le puedes decir: no puedes ir a un cumpleaños, no puedes comer tarta, y esas cosas pues pasan. Y en el alto rendimiento, ya cuando van a competir a nivel de competiciones en campeonatos de España, es lo mismo, antes tienen que estar con dieta y con muchas restricciones. Entonces, ahí yo creo que hay mucha educación. En clínica se llamaría psicoeducativo, pero aquí le llamamos aprendizaje o le llamamos el enseñar, porque si hoy en la clínica, pues ya yo no estoy mal de la cabeza, ¿vale? Pero si decimos: oye, que te voy a enseñar a comer emocional, ¿vale? Más cosas de estas con la salud, yo pienso que los más importantes son esos, los derivados del estrés y los de la alimentación, porque tienen también que llevar esas dietas muy complicadas y... ¿Ya está? ¿David? Sí, a ver, yo... ¿De compatibilidad, incompatibilidad? ¿Cómo lo ves? Yo es que creo que el deporte de élite a nivel psicológico puede ser, sinceramente, muy saludable y una gran fuente de aprendizaje. Al final se trata de que el deportista rinda a su mejor nivel. Y si la persona está bien y hace lo que toca, rendirá mejor que si la persona está mal. Yo creo que eso tiene que ser algo lógico. Si yo a un deportista le presiono, le restrinjo la dieta, por ejemplo, pero no le ayudo a trabajar que eso es mejor para él o para ella, y no se encuentra bien, se siente atrapado, va a rendir peor.
a la larga. Sobre todo depende de deportes. Si son deportes de más creatividad, va a rendir peor seguro. Es que esto es lógico. Deportes como el tenis, por ejemplo, que se te va la bola por esto, si tú no estás bien, seguramente se te va a ir más la bola. Es que es así, o el pádel o otros deportes. Necesitas estar bien. Y además, para que el deportista funcione bien a nivel psicológico, pues lo que hacemos es manejar ciertas variables psicológicas, por ejemplo, cada uno tenga las suyas, pero bueno, en mi caso, algunos las conocéis, autoconfianza, motivación, el control del estrés, bueno, y eso también implica el tener un buen funcionamiento psicológico. Por ejemplo, tener estrategias del tipo pensamientos adecuados, que eso también te puede ayudar en tu vida personal. Yo sé que si tengo pensamientos distorsionados voy a funcionar peor, en general, ¿vale? A lo mejor en un momento puntual es posible que sí, pero en general no. Pero es que si tengo pensamientos adecuados también voy a ser más feliz, por ejemplo. Voy a manejar mejor las situaciones. Si yo tengo más recursos para hacer frente a situaciones estresantes, eso me va a ayudar también en mi vida cotidiana. Y una situación que puede ser muy estresante, la que queráis, a nivel deportivo. Te estás jugando la vida, como muchos hemos trabajado, la vida significa que tú vas a unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, y si no haces la mínima para entrar a los Juegos Olímpicos, los próximos 4 años pasas hambre. No, es que no pasas hambre tú, pasas hambre tu familia también, por ejemplo, ¿no? Eso es jugarte la vida, realmente. Y te juegas a una competición Eso pasa, ¿no? Por el tema de becas y todo esto. Pues que tú sepas funcionar bien en ese momento y que tengas la sensación de que has hecho el máximo que podías hacer. Eso no significa conformarte. Significa aceptar la situación y dar tu máximo. Y acabar y decir, soy capaz de evaluar la situación de forma objetiva, que no es fácil, y decir, mira, yo he hecho lo máximo que podía hacer, podía haber hecho mejor, peor, también mucho peor, pero al final he dado lo que yo pensaba que era el máximo. Y a partir de ahí a seguir, a buscar soluciones. Todo eso es funcionamiento cognitivo. Y eso sí que se puede trabajar. Y eso ayuda a que rindas más en el deporte. Claro, un poco lo que decía yo antes, que a veces se piensa que cuando tienes ese tipo de pensamientos, igual como te conformas, como no das tu máximo. No, es que no es verdad, es al revés. Ahora mismo, mira, si seguís un poco el fútbol, me encanta el fútbol, para mí hay 2 entrenadores que están cerca de aquí, de primera división, el Valencia y el Villarreal, que el perfil de los entrenadores va un poco en esa línea. Y yo me alegro muchísimo. Marcelino del Villarreal, si me permitís que ponga el ejemplo, el año pasado coge el equipo cuando estaba muy mal, realmente, y el discurso es el mismo. Voz muy pausada, diciendo, mira, hemos jugado así, analiza el rendimiento, nuestra intensidad es esta, no sé qué, para poder hacer esto tenemos que hacer esto, lo otro. Forma pausada. Fomenta, en psicología sabemos que eso significa tener una buena percepción de control, buscar soluciones, después puede plantear exigencias duras en los entrenamientos, que lo hace, pero el jugador sabe qué puede hacer para jugar y qué no. Y eso es psicología, por ejemplo. Eso te ayuda a rendir más, pero además te ayuda a tener un alto rendimiento, una buena salud en ese sentido, y recursos a nivel psicológico. El caso de Rubén Baraja, por ejemplo, que sabemos que tiene ayuda a un psicólogo, que además estudió el máster de aquí, ahora mismo, ¿no? Fijaros en el discurso. Tú puedes ir funcionar mal a nivel deportivo, porque eso pasa, el deporte pasa, pero mira cómo funciona y lo que va a conseguir a nivel de rendimiento de los jugadores. Y eso puede hacer que rindas más, que elimines las situaciones estresantes, que ajustes las expectativas, eso va a hacer que tengas un mejor funcionamiento y que encima te ayude a que tú manejes bien tus recursos psicológicos a nivel personal. Es decir, yo sí creo que está muy relacionado, pero el gran problema que tenemos es que la gente no lo sabe. Y me voy a mojar mucho ahora. El gran problema que tenemos es que, sobre todo los técnicos deportivos, muchos no saben que esto es muy importante. Y eso pasaría por ofrecer una gran formación a técnicos deportivos en estos temas, que sepan lo que les podemos ayudar, como decía Ana antes, y a preparadores físicos, a licenciados en educación física. Y eso es fundamental. Pero tenemos que decir, claro, a ver, no es posible, por ejemplo, que yo sepa de estos temas porque me he formado como los que estamos aquí y yo diga una cosa y porque otro piense que es lo contrario, hace todo lo contrario y se está cargando al deportista a nivel psicológico. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Es decir, un poco en la línea de lo que decía Ana del trabajo interdisciplinar, ¿no? Que al final la gente tiene que valorar eso
y entender que estás trabajando para el alto rendimiento, para ayudar a que esa persona que es deportista funcione mejor, manejando todo eso, pero también para que gane más a nivel deportivo. Y bueno, ahí creo que tenemos un gran trabajo por hacer. No sé si me he cambiado de pregunta, Enrique, pero me he calentado un poco. ¿Vale? ¿Qué pasa, De momento no, pero vamos, no pasa nada. Estás todavía dentro del alto rendimiento. La pregunta era si era compatible. Sí, la compatibilidad, ¿no? El alto rendimiento y promoción de la salud. Ya no solo saludarla, sino promoverla y defenderla. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Si no, no hubiera apostado por esto de la psicología del deporte, ¿no? No tendría sentido cada día querer trabajar en esto, o sea que, por supuesto, sí. Y estoy muy de acuerdo con el discurso como David, o sea, creo que la parte multidisciplinar es muy importante y está claro que yo creo que hemos llegado a un punto donde ya hay más equipos multidisciplinares, donde puede estar un fisio, un preparador, un nutricionista y también ya empezamos a estar en los clubes, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que sigue muy consolidada la parte de la fisioterapia e incluso de la preparación física, ya nadie se cuestiona si debería estar o no y yo creo que soy optimista, creo que cada vez estamos entrando más en estos equipos multidisciplinares y ahora creo que tenemos que dar un pasito más y nos tienen que dejar hacer, ¿no? Nos tienen que creer en aquello que proponemos, porque como muy bien ha dicho David y estoy totalmente de acuerdo, yo creo que está claro que al final cuando estás dentro del alto rendimiento quieres trabajar porque el deportista rinda mejor en la pista, pero ¿cómo vamos a hacer eso si no está bien? Claro, si partimos de una base donde emocionalmente el deportista no se encuentra bien, ¿vale? Ok, quizás podamos hacer que de puertas para afuera, perdón, de puertas para adentro hacia el recinto donde van a practicar el deporte, pueda dejar su mochila fuera y hacer su deporte y salir, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, considero que cuando tú trabajas bienestar emocional con los deportistas, indirectamente o directamente estás trabajando rendimiento con cada uno de ellos, ¿no? O sea, al final es cuando un deportista está bien a nivel emocional, está claro que va a tolerar mejor la frustración o va a tolerar mejor que ese día de entrenamiento sea malo. Entonces, por supuesto, sí que considero que trabajar a nivel emocional y el promover el bienestar de los deportistas implica trabajar el rendimiento. Luego, es cierto que a veces te encuentras con entrenadores que te dicen es que están muy desconcentradas, trabaja mi concentración, pero no me toques lo emocional, que a ver si se van a ir por otro lado y el partido de mañana es importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que seguir lidiando, ¿no?, con este tipo de conceptos. Y una de las cosas que yo me doy cuenta también cuando trabajo con las deportistas de alto rendimiento y sobre todo pues un poco cuando vienen de los países de Latinoamérica o vienen de países que hay mucha distancia, al final vienen con un único propósito, que es hacer ese deporte. Entonces es verdad que todo su bienestar se basa en que le vaya bien en su deporte. ¿Y qué pasa si no le va bien en su deporte? Pues que empiezan a tambalearse todo. Entonces ahí es cuando yo suelo proponerle, un poco por seguir con la línea que dice David, también proponerles la típica metáfora, ¿no?, el que la mesa se componga de más patas y que cuando una no esté en su mejor momento, las otras acompañen a esta pata que falta, ¿no? Y otra de las cosas que también suelo decirle a los deportistas es que está claro que no todos los días van a ser iguales, que no todos los momentos de la temporada van a ser buenos y que vamos a pasar por momentos de dificultad. Al final eso es proceso, ¿no? Entonces ahí siempre les digo, bueno, yo creo que cuanto más
cuantas más herramientas tú tengas a nivel mental, vas a saber que, pues bueno, va a haber momentos en los que tú estés muy bien y ahí te puedes exigir y puedes sacar tu máximo, y va a haber momentos en los de que simplemente tengas que marcarte un mínimo y tirar de fuerza de voluntad, ¿no? Cuando la motivación no está, al final tienes que tirar de fuerza de voluntad. ¿Y eso cómo se consigue? Cuando tienes a un deportista con recursos y saben que esto que me está pasando o estos errores que estoy teniendo son puntuales, no forman parte de mí como deportista, soy muy malo, no, en este momento he tenido este error y no le estoy encontrando la solución, ¿no? Entonces, considero que, por resumir, que yo también me salgo de las preguntas, creo que sí, o sea, debe ser muy compatible la promoción de la salud y del bienestar con el rendimiento. ¿Puedo puntualizar una cosita? Corta. Sí, no, una cosa solo, que Ana ha dicho una cosa muy interesante ahora. Es decir, nosotros podemos trabajar para que un deportista estando mal a nivel personal funcione bien. Eso se puede hacer. De hecho, hay casos. Yo os pongo un caso que es conocido. Andrés Iniesta, por ejemplo, reconoció que sufrió una depresión y ganó un mundial de fútbol, ¿vale? Eso se puede hacer porque la psicología te da recursos. Pero obviamente no es lo mejor. ¿Me explico? No. ¿Vale? Que es un poco la línea. O sea, también se puede hacer lo otro, que a veces no se cree que... No, es que el deporte de élite no puede ser saludable. No, a nivel psicológico puede ser mucho más saludable que otros factores, como los condicionales, por ejemplo. Sí, es que... No sé si lo he puesto bien. Además, un poco insistiendo en la línea quizá más optimista, ¿no? Es decir, el trabajo psicológico es que realmente ayuda a mejorar. Es verdad que cuando se desconoce cómo se trabaja a nivel psicológico en el ámbito del deporte, alguien puede decir, hombre, a ver, los psicólogos lo que estés acostumbrados es que toleremos las situaciones, a que no nos importen determinadas cosas, y entonces te desmotivas, deja de ser importante, pero estás mejor. Es decir, no, eso puede ser una visión coloquial que existe. El trabajo psicológico realmente te ayuda a cumplir los objetivos que tú tienes, es decir, a sobrellevar ese sobreesfuerzo, a sobrellevar esas situaciones de tensión, de especial dedicación, de especial... Y además, es decir, todos en nuestra vida cotidiana podemos ver qué importante es lo psicológico más allá de lo físico. Yo, aunque, a ver, no es el deporte en el que estoy federado, pero he corrido maratones. Entonces, en una maratón llega un momento que dices... Son 40 kilómetros, llevas no sé cuántos kilómetros, físicamente, dice, a ver, lo lógico es que físicamente estés cada vez peor, porque estás rozando las zapatillas, rozando todo y sigues. Y sin embargo, claro, es verdad que al ser psicólogo te ayuda de alguna forma a ver esos determinados momentos que tienes. Y hay momentos en que dices, si yo ahora, depende de lo que esté pensando, yo siento las cosas de una manera o las siento de otra. Es decir, hay un momento, lo que se llama ese muro, ¿no? El kilómetro 27. Y dices, pues es verdad, has pasado la media maratón, la has pasado bien pensando que esto... Y de pronto dices, estoy derrotado, no puedo más y me quedan, no 2, 3, me quedan 15 kilómetros más. Entonces ahí llega un momento que dices, ¿bajo o subo? Y bajo o subo en función de las instrucciones que tengas, del entrenamiento que tengas, de la confianza, de todo aquello que has trabajado de alguna forma antes, porque dices, en ese momento estoy solo, mi cuerpo cada vez va a ir a peor, lógicamente, es decir, bebo pero me hidrato peor, es decir, bueno, tu cuerpo está peor, pero tu ánimo en función de determinadas autoinstrucciones, y llega un momento que dices, ¿qué cambios a nivel de ánimo tengo durante los 42 kilómetros? Y llega un momento que cuando me quedan 2 kilómetros llego a sprintar. Pero ¿cómo puedo sprintar en este momento? Y dices, pues bueno, porque pues físicamente no debo estar mejor, pero psicológicamente tú dices, bueno, vale, ha habido una serie de procesos internos, todos esos procesos internos se pueden trabajar de tal manera que te ayudan, no ya tanto a sobrellevar esa situación de sobreesfuerzo como a mejorar, porque al final es como si el fisio interviene en unas partes muy importantes de nuestro cuerpo, evidentemente, pero desde la psicología estamos trabajando en quien conduce a nuestro cuerpo,
por decirlo de alguna forma. Es decir, y al final todos sabemos que el cerebro nos puede jugar malas pasadas o buenas pasadas, pero hay que trabajarlo. Entonces dices, sí que, a ver, claro que es compatible, claro, pero se necesita un trabajo psicológico difícil, pero posible. Y al final, ¿qué es lo bueno que tiene la psicología? Siempre destinado a la mejora. Es decir, si trabajamos psicológicamente no vas a estar peor. Posible que te ayude a olvidar determinadas cosas y que te ayude a no tratar determinadas, pero te tengo que ayudar a mejorar, porque si no mejoramos a quien conduce, la máquina no funciona. Y si quien conduce, que al final es el cerebro y es, bueno, no hace falta que expliquemos, si funciona mejor, con una máquina no tan buena vas a llegar a todas partes y puedes mejorar la máquina. Entonces, bueno, claro que hay un trabajo ahí, yo sería súper compatible. Es decir, la psicología es lo que va a ayudar de alguna forma a que el deportista de élite que se compromete, esforzado, trabaje mucho mejor. Más cuando la psicología a veces tenemos un problema, y es que necesitamos la total colaboración de la persona con la que trabajamos. Es decir, el traumatólogo muchas veces no duerme al paciente, le pone unos tornillos y ha tenido la aceptación previa. Nosotros no. Si no tenemos la implicación total de la persona con la que trabajamos, no vamos a conseguir nada. Entonces es muy importante que esté convencido, pero que se ponga en nuestras manos. Eso sí. Gracias, Fernando. Yo por marcar 3 puntos de un poco de síntesis. El primero, además, creo que recoge algo que es muy importante, y yo creo que coincidimos todos en la mesa y probablemente muchos de los que estéis aquí o estéis online, y es que para que el alto rendimiento deportivo sea saludable, requiere de profesionales de la psicología que hagan bien su trabajo, o que hagan su trabajo, que yo entiendo que si hacen su trabajo lo hacen bien, para que esa compatibilidad sea una realidad. Claro lo que estoy diciendo, es decir, sin nuestra participación es más difícil que el alto rendimiento sea compatible con la salud y con el bienestar. O sea, somos imprescindibles. Yo creo que es una conclusión que tiene una fuerza tremenda, y creo que sería bueno que también lo fuéramos trasladando cada vez más también a las autoridades, porque no solo con el trabajo directamente con los deportistas, que requieren de nuestra colaboración, sino también porque para que esa conjunción se dé entre alto rendimiento y bienestar o salud, también otros profesionales con los que colaboramos, y ahí se ha destacado el aspecto interdisciplinar y multidisciplinar, también es fundamental, porque probablemente algunas de las intervenciones que se pueden llevar a cabo se orientarían mejor hacia la salud si también colaboran o participamos conjuntamente con otros profesionales, porque además sabemos algo que yo creo que además la gente que hemos hecho deporte o seguimos haciendo al nivel que podemos, ¿verdad?, con el cambio de los tiempos sabemos, es que el alto rendimiento no es fruto de un día, es fruto de la continuidad. Y hay cosas que a lo mejor a corto plazo, pues sí, a lo mejor haciendo alguna burrada, permitirme la palabra poco técnica, pues a lo mejor ese día la cosa funciona. Pero a medio o largo plazo, si la persona no está en condiciones físicas de bienestar o psicológicas, al final no rinde en el largo plazo, porque hay lesiones, hay sobreentrenamiento y acaba rindiendo por debajo. Con lo cual, si quieres alto rendimiento mantenido, no solamente de una vez un solo día, pues está claro que nuestro papel es absolutamente imprescindible. Fijaros lo que estamos diciendo, absolutamente imprescindible. Como si barriera para casa, pero yo además estoy convencido de que eso es así. Muy bien, pues si os parece, tenemos una serie de preguntas relacionadas con aspectos más concretos, pero si os parece, vamos a hacer como hemos comentado al principio, abrir la posibilidad también, pues ahí, sobre lo que hemos comentado, que de carácter más general, pues si hubiera alguna pregunta, alguna cuestión, primero aquí entre la gente que está presente aquí en la sala, y si no también le daríamos la posibilidad a través del chat a la gente que nos está escuchando. Empezamos por la gente. ¿Alguien de los que estéis por aquí queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna consideración? Por favor. No sé cómo funciona. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer muchísimo a los ponentes. Creo que estos debates se tendrían que hacer más a menudo porque son súper interesantes.
Y quiero hacer un poquito, si me permitís, de abogado del diablo. Y mi duda sería si a lo mejor nos tenemos que replantear la definición de salud, porque claro, parece como que es un zapato donde no está cabiendo del todo el pie, porque es verdad que se puede llegar a la salud como algo que se puede cuestionar y se puede llegar, pero parece que no está del todo claro, porque al final la salud, creo, mi humilde opinión, que a término coloquial es algo que todos tenemos en cuenta y tenemos una definición muy concreta, pero creo que hay ciertos deportes y ciertos deportistas que creo que su percepción de salud es muy distinta. Entonces, de hecho, incluso hay un montón de formas de celebrar, ya incluso ciertos premios en Fórmula 1, en MotoGP, en la NBA, que ya incluye drogas directamente. Es decir, hay muchísimas celebraciones de NBA que ya incluyen tabaco, bueno, y eso es lo mínimo que pueden hacer. Toda celebración en el podio de MotoGP, de Fórmula 1 tiene alcohol. Incluso el tercer tiempo de rugby tiene también alcohol, está súper normalizado. Entonces, ya no sé incluso si la definición de salud también la tenemos que modelar. Y ya sin hablar de lo que opinan entrenadores rusos y entrenadores chinos de lo que es la salud, que a lo mejor también tenemos ahí una competencia muy fuerte, ¿no?, de lo que ellos opinan que es saludable o no. Entonces, mi pregunta es un poco en general esa, ¿no?, si tenemos que definir qué es salud y hacer como salud un asterisco en élite, ¿no?, o en alto rendimiento. Muchas gracias. ¿Queréis comentar alguna cosa o por no hablar yo? Intentando recuperarme de mí. Su salud. Si quieres, te comento un poco mi opinión. Sí, al final cuando estamos trabajando hay que definir objetivamente aquello que trabajamos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo, hablando de salud mental, para mí la salud mental es bienestar psicológico. Y el bienestar psicológico, como tú sabes muy bien además, está relacionado también con rendimiento, por ejemplo. Entonces sí que es verdad que hay que definirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Y definirlo a nivel operativo, es decir, que se puede manejar y que los deportistas entienden que es lo que estás trabajando también. Bueno, deportistas, porque a veces tienes que luchar contra el entorno. Ya, si estáis metidos, pasa eso, ¿no? Que tú tienes un criterio, pero hay otro que tiene un criterio que sabes que es erróneo, pero está ahí y sabes que está perjudicando igual seriamente al entorno deportivo también, ¿no? Y eso había que definirlo para todos, claro, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? No sé si... Sí, bueno, yo es que me recordaba el concepto de salud que tiene la OMS, que nos viene muy bien para todos. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Nosotros los psicólogos sabemos que todas esas patas son importantes, es decir, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es verdad que a veces, y se entra mucho en el tema de, bueno, y si determinadas drogas porque se permiten en celebraciones o determinadas drogas porque pueden ayudar a mejorar el rendimiento, ostras, pues ahí entramos en un campo, pero dices, al final, decir, no es juego limpio de alguna manera, es decir, aquellas drogas que van un poco por un lado con las celebraciones, pues no es un buen ejemplo, ¿no?, de un deportista hacia el resto. Pero aquellas drogas que teóricamente te van a ayudar a rendir más, en el fondo todos sabemos es hacer trampas. Y es una trampa que te puede ayudar a ganar, pero al final va a mermar evidentemente tu salud, y en ese sentido todos estamos un poco de acuerdo en ese bienestar. Ya no es que no tenga enfermedades, sino... Y luego, a ver, el deporte debería ser, pues más que nada es una competición, pero limpia. Es decir, si compito contra ti con distintas armas que tienes tú, no es limpio. Es decir, pues si es en Fórmula 1 los coches tienen unas condiciones determinadas, pero si es a nivel personal, es decir, pues yo jugaré al balón de una forma, pero si yo introduzco en mi cuerpo algo que me va a hacer mejorar, no es un juego limpio, no es ético, no es... Hombre, esto no es una competición deportiva. Podría funcionar, como se ha comentado al principio, en ese inicio del deporte, en una guerra. Es decir, pues si nos preparamos para una guerra, pues ahí puede valer de todo. No lo sé, que tampoco, porque al final también todo... Pero desde luego en deporte, ¿no? Y es verdad que al final los deportistas deben ser conscientes de que son ejemplos para aquellas personas que quieren seguirles. Es decir, que empiezan en la tierna infancia de yo quiero ser como... Bueno, eso sí, se debe tener muy, muy en cuenta. Ahí algunas veces, porque un poco antes de la charla comentábamos el tema de si deontológicamente hay incidencias y dices, hombre,
A ver, no hay mucha incidencia porque es verdad que se trabaja bien en psicología del deporte, pero podríamos tener dilemas en un momento determinado éticos, ¿no? Es decir, ¿qué hago si mi deportista me dice que va a tomar algo que no? Ostras, pues me puede poner una posición difícil, pero yo trabajo por su bienestar en primera instancia, entonces trabajo por su bienestar. Pues seguramente si los médicos le recetan algo, pues le diré, tómatelo porque te lo han recetado para tu mejora, pero si alguien que no es adecuado te toma para, pues tendré que decirle que no, claro, y no podré seguir en ese juego de alguna manera, ¿eh? Luego entrarían otros dilemas, decir, lo digo, no lo digo, qué hago, qué no hago, pero de alguna forma debemos potenciar el juego limpio, es que si no, ¿a qué jugamos? Es decir, voy a hacer que tú con tus propias armas mejores, es decir, que domines más la técnica y que tengas la mejor predisposición. Y sin duda, si mejoramos, tu bienestar también va a crecer, pero no lo contrario. Sí, una cosa solo, la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos tiene un protocolo, por ejemplo, cuando hay golpes en la cabeza, promoción de la salud. O incluso entrenadores de la NBA que han sufrido un ataque al corazón no pueden seguir entrenando en la NBA, porque es un riesgo para la salud. Creo que en Alemania, creo que es obligado que en función del número de equipos que tenga un club, tenga que tener psicólogos del deporte, un poco en esa línea. Es decir, totalmente de acuerdo, pero que en algunos sitios sí que se trabaja en ese sentido. Sí, bueno, lo digo, la respuesta iría un poco en el mismo sentido, ¿no? En general hablamos más de bienestar que de salud, aunque realmente la parte preventiva y de salud entendida no solo como ausencia de enfermedad, bueno, con la definición clásica, la que sí que podemos desarrollar, y de hecho hay veces que en algunos deportes específicos se buscan cuáles son los principales riesgos que pueden tener, y hay diferencias entre unos deportes y otros por la propia práctica deportiva. De hecho hay clasificaciones de deportes en función del riesgo, ¿no? Deporte de riesgo extremo, deporte de medio riesgo, es decir, eso está de alguna manera también estructurado y nos ayuda a intervenir y trabajar de una manera preventiva, sabiendo que no es lo mismo que se escape una bola en tenis y le pegue a uno en un ojo a que estés haciendo escalada y te caiga de 15 metros al suelo, ¿no? Entonces hay una serie de factores que sí que podemos trabajar, y eso sería trabajar el aspecto de la salud a nivel preventivo. Y luego he mencionado el tema digamos, el uso de drogas o de diferentes sustancias con efecto recreativo, ¿no? Y aquí comentaba Fernando otra versión, que además es una versión que está muy intrincada, muy directamente colocada con el deporte, que es cuando se utiliza para mejorar o para buscar mantener o mejorar el rendimiento, que clásicamente es lo que se viene llamando dopaje, ¿no? El dopaje, el doping en inglés, bueno. De hecho, una de las preguntas que teníamos preparadas era precisamente sobre eso, así que si os parece lo que voy a hacer es, la voy a formular para así al hilo de la pregunta contestamos a ello, y luego pues, volvemos a dar la palabra para así darle también una cierta continuidad. No lo hemos preparado, ha salido así, ha ido bien. Y de hecho la pregunta era, como profesional de la psicología, ¿qué hacemos si nuestro deportista nos dice que se está dopando? Y ojo, claro, cuando hablamos de dopaje no hablamos del uso recreativo de drogas, hablamos del uso para mantener o para aumentar rendimiento. Si nos dice que se está dopando o que tiene intención de hacer, ¿qué hacemos? ¿Podemos decirle que no? ¿Lo denunciamos? Hay una ley del dopaje específica que habla de que está o es sancionable también el contribuir, colaborar y participar en el dopaje en los deportistas. Esa ley existe y se ha ido endureciendo además. De hecho, si participas en el tráfico de sustancias, se puede ser considerado incluso como si fueras casi un narcotraficante. Entonces, bueno, yo traslado esa pregunta, ahora empezando por Ana, ¿no? ¿Qué hacemos si eso ocurre? Porque ahí nos presenta un dilema. Pues yo creo que ahí tendríamos un problema también bastante complicado con la confidencialidad y ver hasta dónde se puede... y también un poco hasta dónde se puede llegar con esa confidencialidad, incluso con el criterio del profesional de decir, es que yo eso no lo veo bien, y es más como
objeción de conciencia o de tus valores éticos y morales, ¿no? Claro, como decía Fernando antes, si te viene un deportista y resulta que el médico le ha recetado no sé qué, no sé cuántos, pues claro, ¿qué somos nosotros para decir, pues mira, yo si tomas eso no te voy a seguir atendiendo o no lo veo o no lo contemplo, ¿no? Y ahí vamos a tener un dilema. Yo creo que un dilema bastante importante con el tema de primero, qué quiero yo hacer, mis principios, y segundo, el tema de la confidencialidad, porque a ver, y dónde se produce ese dopaje, porque claro, es como cuando si dices, bueno, está prohibido, pero yo tampoco soy una jueza, no tengo por qué juzgar eso, ¿no? En cuanto a... o sí, tendríamos un dilema, creo yo. Y me gustaría trasladar la pregunta más a él, porque yo lo veo como un dilema de qué hacer. Estamos dejando para que cierre, ¿no? Para que cierre, bueno. Pues David, ¿qué opinas? Sí, yo un poco también, Fernando nos salió un poco de dudas, pero yo cuando pasa eso me pongo un poco en plan profesional, es decir, yo como psicólogo del deporte, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a que funcione mejor? ¿Vale? Primero como deportista, pero también como persona. Si puedo hacer algo que le puede estar perjudicando a su salud, como mínimo que valore pros y contras. Eso como psicólogo del deporte, ¿vale? Otra vez, el tema deontológico, obviamente lo tenemos que tener en cuenta, pero, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado esto, sinceramente, y a mí me tengo dudas qué podía hacer, ¿no? Pero como profesional, yo actuar como profesional de la psicología. Buscar bueno, ayudarle a que funcione mejor. Si está dentro de un equipo, pues al final tienes que aportar tu parte, que no es la parte médica, pero sí a nivel psicológico, y sobre todo si puede ser perjudicial para su salud, que valore pros y contras. Y lo que decía Ana de la confidencialidad, Ana Sánchez, es muy importante, porque es lo mismo cuando nos pasa cuando tú estás en un equipo de fútbol, por ejemplo, y el jugador quiere contarte algo íntimo suyo, que tú sabes que si te lo cuenta lo puedes trabajar y puede mejorar su funcionamiento, pero que si te lo cuenta y tú se lo cuentas al entrenador, lo puedes fastidiar como deportista. Y esa confidencialidad hay que mantenerla. Tú no puedes... claro, es que es complicado eso, que el deportista sepa que lo que te cuenta a ti se queda contigo, ¿no? Es por eso el tema deontológico ahí es importante. En principio no se lo podíamos contar, pero sí que le podemos ayudar a decir, oye, si esto no está bien, pues valora opciones y sé tú el que digas que no, ¿no? Y si no, asúmelo. Y puedes decir, mira, yo esto no lo trabajo, no sé. Fernando ahora nos... Sí. Ana, ahora que ya se has topado con un caramelo, ¿quieres? Gracias. Tenía un periodo de crisis de salud. Bueno, yo creo que en este caso directamente los resultados se comerían a la salud, ¿no? O sea, el resultado por encima de todo, el querer ganar a toda costa y el medio justifica el fin, ¿no? Entonces, bueno, si a mí me preguntan como psicóloga, pues creo, no me he visto en la situación y espero no verme, pero como psicóloga y como persona creo que sí que tiraría por el lado de intentar hacerle ver que pues esto que solemos decir los psicólogos de valorar mucho más el propio rendimiento, los propios objetivos y las propias metas que realmente el resultado, que por supuesto sí, ¿no? El resultado es esto que te mantiene con un poco de ambición y te hace querer llegar hacia esa meta, pero siempre intentamos que valoren más el propio progreso. Entonces, en este caso, como comentan, con la confidencialidad. Muy bien, estoy un poco de acuerdo con David. Está claro que tú me lo cuentas y yo, en cierta manera, tengo que mantener estos datos a salvo, pero a lo mejor sería yo la que tomaría la decisión de no continuar con lo que tú me estás proponiendo, porque en este caso no estamos compartiendo los mismos valores y yo no quiero trabajar con un deportista que no represente, por supuesto, no la misma idea ni los mismos valores que yo, pero no en ese sentido, no hacer que el resultado se coma a la salud, eso seguro que no. Así que yo también expectante por ver qué nos dice Fernando. A veces se han generado demasiadas expectativas. Sí. Teóricamente es verdad que, a ver, digamos, del deber de confidencialidad,
a un profesional de la psicología solamente le puede levantar ese deber el propio paciente o cliente o un juez en situación de decir, si nos preguntan en un juicio, de todos siempre aconsejamos el decirlo, señoría, usted me está haciendo que yo revele cosas, sí, pues ahí podemos hacerlo. Pero si no, es el propio sujeto, el único que nos puede autorizar. Es verdad que nos puede autorizar, ¿no? Por otra parte, no podríamos ocultar un delito, pero un delito. Es decir, y luego una situación que sí que nos plantearía un dilema es, ostras, me está transmitiendo una posible conducta suicida. Es decir, esto ya no es que toma algo que no debe o que tal, sino que se puede... ¿Qué hago ahí? Bueno, pues ahí sí que nos puede poner en una tesitura de decir, si yo sé, porque le estoy tratando, porque veo cómo es esta persona, porque como profesional valoro que hay un riesgo, deberé tener que intervenir. Pero cuidado, si luego lo tengo que asumir como profesional, alguien me puede preguntar luego, ¿usted por qué hizo o no hizo eso? Es decir, tener en cuenta que, a ver, nuestro papel es muy importante y como profesionales tenemos una gran responsabilidad. Para eso tenemos cierta autonomía, es decir, hay decisiones que solamente las podemos tomar nosotros como profesionales. El entrenador alguna vez nos preguntará, porque es muy golosa la pregunta, ¿cómo ves? ¿Realmente tú crees que por qué no? Y ahí habrá cosas que podamos transmitir, porque evidentemente somos, digamos, una buena ayuda para el entrenador, pero deberíamos ser, o somos una buena ayuda para el entrenador que sabe de psicología, de tal, y que sabe lo que nos puede pedir y lo que no nos puede pedir para que nuestro trabajo siga siendo efectivo. Es decir, si en el equipo se transmite la idea de que nosotros contamos más de la cuenta, nos hemos cargado nuestro trabajo, porque de alguna forma la colaboración que tenemos, que hemos de tener con nuestro usuario, nuestro cliente, nuestro paciente, la persona con la que estamos trabajando, es su confianza. En el momento que perdemos su confianza, hemos perdido la capacidad de trabajar con esta persona. Entonces, jugamos un poco entre que, por un lado, nos van a pedir, tú no le podrías convencer de... O sea, yo tampoco tengo... Y tú no... A ver, hay cosas que podría hacer y hay cosas que no. Muchas cosas contando con la persona que estamos, con el atleta, ¿no? Con el competidor, con el jugador. Es decir, mira, yo tengo que convencerte para que entremos en un programa de tal, que hagamos esto, que esto no lo hagas. Es decir, de alguna forma soy la primera persona que va a intentar convencerte de... Y pues, o posiblemente la persona que en un momento determinado diga, si tú sigues por ahí, yo no puedo seguir atendiéndote. Pero es verdad que si estuviésemos ante la comisión de un delito, ahí nos podríamos convertir en cómplices y decir, o sea, pero si no estamos en un delito, sino que, bueno, es verdad que a ver, si se toma él, yo tendré que convencerles, es un poco es decir, si mi trabajo realmente consiste en que tenga la suficiente confianza como para que me ayude a trabajar con esta persona eso. Es verdad que podríamos encontrarnos con que quien nos lo está diciendo es un menor. ¿Claro? Los equipos de alevines, de tal, de cual, los juveniles que pues tiene 13, 14 años y nos dice yo tal, pero no se lo digas a mis padres. Ostras, pues bueno, ahí podríamos tener... Bien, trabajaremos el tema, veremos cómo tal, pero finalmente sí que tendríamos el deber de informar. Es decir, no olvidemos que siempre tenemos con la persona que estamos atendiendo el deber de informar. Es decir, si yo te hago unas pruebas psicológicas, tengo que darte luego la información. Si eres mayor de edad, yo te hago las pruebas a ti, tú me consientes en que las quieres hacer, efectivamente, y luego te de dar información. Y luego veré contigo qué información transmito a terceros, porque necesitamos en el equipo tener cierta información del potencial, del tal o de cual. Pero lo haré de alguna forma con la persona con la que estoy trabajando, ¿no? Pero claro, dices, si es menor, pues sí que tengo ese deber de informar. Es verdad que ahí jugamos, pero bueno, eso es un poco también lo interesante de la profesión, es decir,
no somos auxiliares, no somos personas que transmitimos, tú hazle estas pruebas a... No, yo le haré pruebas porque yo tengo que evaluar el nivel de lo que sea de esta persona, pero lo tengo que hacer como profesional y por tanto tengo que conseguir que esa persona confíe en mí. Para que confíe en mí, yo tengo que asegurar a nivel de colectivo que los profesionales de la psicología no hacemos determinadas cosas. Por eso tenemos nuestro código deontológico y decimos, mira, como cuerpo, dentro de nuestro corporativismo, aseguramos que cuando tú haces esto con estas personas que son profesionales de la psicología, puedes tener total confianza, porque no van a transmitir determinadas cosas, porque van a tratar la información de una manera adecuada y porque puedes volcarte en transmitirle lo más íntimo que tengas, porque eso va a quedar en esa situación y siempre se va a utilizar para tu mejora, de alguna manera. Entonces, claro, ¿cómo nos ganamos esa confianza? Y cuando decimos, pues si tú habla con el psicólogo, con la psicóloga, pues cuando nos dicen habla con el psicólogo, con la psicóloga, decimos, aunque no le conozca, sé que es un profesional que va primero a velar por mi bienestar y luego, pues bueno, todo aquello que le cuente se va a quedar entre nosotros, es decir, va a trabajar para ayudarme a mejorar, independientemente de que eso debe cumplir en el deporte de élite con los objetivos que tiene el equipo, es decir, vamos a ganar, pues si vamos a ganar, si en algún momento hay una persona que dice yo quiero hacer otra cosa, pues querrás hacer otra cosa, pero si quieres ganar tendrás que entrar en los mismos objetivos y vamos a trabajar a nivel de equipo y a nivel individual, pero siempre es por eso esa confidencialidad es tan sagrada para nosotros, porque no asegura tanto la relación de un profesional con la persona que está trabajando con él para mejorar, sino a nivel de colectivo. Es decir, pues ahora vendrá también a trabajar otra psicóloga y tendrás la misma confianza, aunque no le conozcas, pero sabes que va a trabajar de la misma forma. No es una confianza personal, es una confianza profesional, que luego se convierte en personal, ¿no? Pero es profesional. Los profesionales de la psicología trabajamos así. No sé si al final igual he conseguido, porque a veces dicen es que los psicólogos hablan mucho para que luego, pues igual con eso despistamos. Aunque aquí hay un elemento que me gustaría incidir y que has comentado, Fernando, y es que existen unos límites, ¿no?, a esa confidencialidad, y uno de ellos es cuando somos conocedores de un delito, si no he entendido mal. En el caso del dopaje, hasta donde yo sé, el dopaje como tal sería como una falta, no un delito, una cosa administrativa, que eso pues probablemente no entraría dentro de ese concepto. Pero si, por ejemplo, ese deportista, además de estar tomándose las sustancias que sea, está vendiéndolas o traficando con ellas con otros deportistas, eso según la ley sí es ya un delito. En ese caso, claro, me imagino que nos encontraríamos en una situación un poco complicada, porque hasta donde yo sé no podemos amparar un delito si somos conocedores de ello. Imagina, yo sé, pasa con los menores, ¿no?, que está sufriendo algún tipo de daño o lo que sea, es un delito, nos toca de alguna manera el poner por encima el bienestar de la persona o de terceros, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el tráfico sí que es considerado hoy por hoy, antes no lo era, pero ahora sí que es un delito. Sí, entonces, si es un delito, es verdad que nosotros tenemos también el deber de informar, es decir, no estamos emitiendo una denuncia en un momento determinado, sino que sí que podemos informar a las autoridades. Es verdad que, dices, antes de informar, tiene que dar muy claro, tengo que decir, y tengo que haber utilizado esos recursos que como profesional sé decir, mira esto, no me lo es decir, si tú tomas algo, sí que me lo tienes que transmitir y vamos a trabajarlo y te convenceré de que tal. Ahora, si vas a comentarme un delito, cuidado, ¿no? Porque es verdad que tenemos una línea en la que, ostras, no puedo participar sin embargo, necesito tener la confianza de si eres tú quien tomas, ¿por qué? Porque hemos de trabajar esa situación y te he de convencer de que tenemos que mejorar en ese sentido. Es decir, soy la primera persona que te ha de convencer en el juego limpio, porque al final no es que sea malo para el deporte, es malo para ti. Y mi primer objetivo es que tú estés bien. Pero aquí, es que en este caso yo creo que el deportista es verdad que está enfocado a las oportunidades que le puede ofrecer el dopaje, pero tal vez no esté tan informado de los riesgos que puede correr, ¿no? O
sobre todo para su imagen en caso de que lo pillen, vamos. O sea que por ahí podríamos entrar, ¿no? En ponerle en escena los posibles riesgos. No solo, sí, vas a tener muchas oportunidades de éxito, pero y los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera intentar hacerle un poco la reflexión, porque tú puedes ganar una vez dopándote, pero como te pillen, pierdes para siempre. Entonces, que valore ahí el riesgo también. Sí. Y un elemento más que yo creo que a veces en el máster lo hemos incorporado, y es que buena parte del dopaje, quizás no al 100%, pero buena parte de ello, esas necesidades que supuestamente se cubren de esa manera, algunas de ellas las podemos cubrir con un adecuado entrenamiento o preparación psicológica. Por ejemplo, cuando toman dopaje porque la persona se siente muy tranquila emocionalmente, pues, claro, esa faceta le podemos ofrecer además alternativas. Bueno, ¿qué dices tú? Sí, pero hay una cosa que los psicólogos tenemos una herramienta que es la reestructuración cognitiva, hacer preguntas adecuadas, ¿vale? Que no es tan fácil hacerlo y que le podemos ayudar a que reflexione un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, que a lo mejor el deportista quiere doparse porque cree que va a conseguir rendimiento, pero hay que ver si realmente es verdad o no, o hasta qué punto es verdad, hasta que no, y sobre todo que acepte la decisión que tome, que sea su decisión y que sepa un poco riesgos. Eso los psicólogos lo trabajamos y no es fácil hacer una buena reestructuración cognitiva en ese sentido, o hacer preguntas, como queramos llamarlo, ¿no? Llegar al autoconsenso, como queramos llamarlo. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más por parte de la gente que está en la sala? Si no, daría paso a la gente que está online. ¿Algo que queréis preguntar? Si os ocurre luego más tarde, también daré la oportunidad, ¿eh? No es como las bodas, que se cierra el... se puede ampliar un poco, pero bueno, de momento vamos a darle la oportunidad también a la gente que está online. Voy a activar el chat. Como me han explicado, yo soy muy torpe con esto, así que, vale, que no está activado. Si alguien de la gente, como dice la película, si hay alguien ahí, pues quiere escribir alguna pregunta, ahora tiene oportunidad de hacerlo a través del chat. Va a tardar un poquito, lo tiene que pensar. Mientras tanto, bueno, espero que hayamos podido contestar a la pregunta y conectarla. Hay alguna otra pregunta más preparada, pero bueno, tenemos aquí, mientras escriben o no escriben, una pregunta en sala. Si escribir, no os preocupéis que la pasaría yo después, ¿vale? O sea que si queréis escribir alguna pregunta, lo podéis hacer, pero de momento tenemos una pregunta en sala. Creo que aquí no se oye. ¿Se escucha? Vale, sí, adelante. vale. Sí, Guillermo. Bueno, como tú sabes, yo trabajo en una de las áreas de la psicología de la música. Lo digo porque sabes que siempre decimos los psicólogos de la música que ahora están dicho que no había. Vale, sí. ¿Ok? ¿Ahora? Siempre decimos que nos nutrimos y que aprendemos de la psicología de deporte. Hay mucho paralelismo, ¿no? Entonces quiero mencionar dos paralelismos y una pregunta que, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero una sería, a los músicos les fastidia mucho, se oye hace 30 años y 40 y se sigue tristemente escuchando hoy aquello de eres músico y qué más, la música para qué sirve, la sociedad todavía no sabe lo que es, ¿no? Y le repatea mucho, ¿no? El paralelismo yo creo que hay hacia vosotros sería, yo recuerdo que escuchaba hace 30 años a los entrenadores sobre todo de fútbol, aquello de que yo soy un poco psicólogo, la psicología como Aquilos, si eso repatea igual que los músicos y si sigue siendo las cosas así o han mejorado en 30 a 40 años, esa sería la primera pregunta, ¿no? Y la segunda, al hilo de esto, uno de los problemas que tenemos en los músicos es la formación del músico, o sea, no hay psicólogos ni fisioterapeutas en la formación de ellos, entonces salen lo único que tienen son músicos, entonces no conocen, hay mucha ignorancia y desconocimiento de lo que hace un fisioterapeuta o un psicólogo especializado en ellos, ¿no? Y ahí no sé si el paralelismo sería, y os pregunto, la formación del entrenador. Los entrenadores, me imagino que cada, ahora me decís, no lo desconozco, por eso os pregunto, en cada disciplina deportiva. Pero si ellos en la formación, si tienen psicología, que imagino que sí, me gustaría saberlo, si tienen bastante psicología y les dan los psicólogos para que luego salgan con una mentalidad bastante abierta para que luego cuando son profesionales de entrenadores os acepten, porque me imagino que esa es una vía muy muy importante. No sé si... Y hay un paralelismo que me gustaría conocer que lo desconozco. Y aprovecho para decir que a veces hacéis más estas mesas que están muy interesantes y que estamos encantadísimos de que estéis aquí. Gracias. De hecho, una de ellas que tenemos pendiente es una en la que relacionemos deporte con música, precisamente. Yo lo digo públicamente para ver si así al final le ponemos fecha y la hacemos.
Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa, Ana? Yo creo que tienes razón en esto de la especialización para ayudar a personas que a lo mejor buscan la excelencia en la música, y yo creo que se aplicarían las mismas herramientas que para el alto rendimiento, porque al fin y al cabo van a influir las mismas variables, que son bastante básicas, el estrés, la atención, la concentración, y lo que se busca también es un rendimiento musical basado en la excelencia, ¿no? Creo que aplicaría lo mismo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo he dicho antes. Es decir, al final tenemos un gran problema los psicólogos, que necesitamos de los demás para hacer nuestro trabajo. Yo eso lo he dicho antes un poco Fernando. Yo creo que ha dicho una cosa, que necesitamos la total colaboración del deportista. A veces no, pero sí que necesitamos manejar el entorno, por ejemplo. Bueno, es decir, y ahí yo no puedo hacer solo mi trabajo. O sea, necesitamos la ayuda de otros, ¿no? Y eso es un problema. Y esos otros tienen que saber que podemos ayudarles. Es lo que tú has dicho, la formación. ¿Pero lo saben o todavía está el peso de que el entrenador es un poco psicólogo? ¿Eso todavía está? Eso está. Pero, por ejemplo, yo te he puesto dos ejemplos de entrenadores que han trabajado con psicólogos, el Marcelino del Villarreal y Rubén Baraja en el Valencia, y yo creo que se nota. Y eso sí que aceptan eso. Tienen un perfil diferente, menos mal, por fin. Y hay otros que no, y a lo mejor no lo hacen mal del todo, pero se nota que no. Y digo, para mí, yo doy clase en cursos de entrenadores de fútbol y intento cambiar la percepción. Y yo soy psicólogo, yo creo que tengo una trayectoria, llevo mucho tiempo, me encanta esto, y eso ayuda, pero también el problema en fútbol, por ejemplo, que puede dar clase a alguien que no sea psicólogo. Licenciado en Educación Física, por ejemplo. Y quien dé, por ejemplo, psicología en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pues influye muchísimo en ese trabajo. Esto es así, es verdad. Y tenemos que trabajar en eso. En música, vamos, yo lo veo igual, vamos. Yo quería, sí que es verdad que los entrenadores, yo tengo el título de monitor de karate, y entonces ahí hacemos una parte específica y una parte común de que es psicología, fisiología, tal. Entonces, teóricamente todos los entrenadores de buceo, de fútbol, tal, si con el título de entrenador han recibido alguna formación. Ahora, que luego claro, todos conocemos a alguien, que yo soy muy psicólogo, ya no en el ámbito de entrenamiento, sino en todas partes, ¿no? Y un poco yo con el tema de la música, es verdad que sí que, claro, cada ámbito cuando entras en él ves y lo ves un poco. Yo hice unas prácticas por el máster de prevención de riesgos laborales y fui al Palau de la Música y entrevistamos a músicos y nos sorprendió, es decir, los requerimientos físicos que necesitaban. Es decir, había una persona, dice, no, yo para tocar el trombón, el no sé qué, y además dice, y con el tiempo, porque además parte de la sesión lo hago en apnea, parte no sé qué, y al final tenían problemas en el diafragma, no sé dónde, dice, vamos, como, claro, además ellos son de élite, porque es verdad que la gente, por ejemplo, los músicos del Palau son maestros de muchos años, deportistas de élite total, es decir, con una implicación física. Vamos, que además ahí te conocían, por cierto, y nos decían, no, nos da muchos cursos y nos viene muy bien. Ellos se llaman muchos los de élite atletas de músculo pequeño, ¿no? Porque mueven los músculos, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, no, claro, que al final se tienen que exponer a las mismas demandas que un deportista, ¿no? O sea, con sus recursos tienen que dar demanda a una actuación, como puede ser un evento deportivo, ¿no? Una competición deportiva. Pues yo lo que quería añadir a esto que comentas, yo creo que siguen existiendo entrenadores yo creo que sí, ¿no? Igual no con tanta desfachatez, ¿no? Pero es posible que sí que los exista. Te lo digo, yo he escuchado. No, yo soy un entrenador de mente, cosas así. Pero sí que es verdad que yo creo que ahora, y que mis compañeros me digan, yo creo que sí que es importante trabajar con los deportistas de manera indirecta con el entrenador, porque como comentaba David, creo que necesitamos que el deportista quiera acceder a ese entrenamiento mental, y necesitamos que el deportista también lo lleve a cabo, ¿no? Si no, por mucho que tú quieras,
no va a tener resultados. Entonces, es verdad, y sobre todo en edad escolar, que nos encontramos con que a lo mejor tiene más distancia contigo un deportista que te ve como un poco, ostras, ¿qué quiere y por qué tengo que trabajar con ella, ¿no? Y a lo mejor al entrenador sí que lo ve como un poco más referente en ese sentido. Entonces es verdad que yo en ocasiones sí que he aprovechado para intentar trabajar con el entrenador sobre un jugador en concreto, o que un entrenador me diga, oye Ana, ¿cómo me comunico con este niño, con esta niña? O ¿cómo le transmito esto que tú quieres trabajar con él? Pero claro, al final ellos tienen un poder que nosotros no tenemos, que son minutos de juego y de competición, ¿no? Entonces lo que diga el entrenador, para allá que va. Entonces sí que es verdad que no tienen que ser psicólogos, posible que puedan atender de tener conocimiento sobre ello, pero sí a lo mejor trabajar con ellos de manera indirecta hacia el deportista. Tienen que aplicar bien la psicología desde su rol, Eso, y eso les podemos ayudar mucho nosotros. Muy bien, correcto. Y a lo mejor haces un trabajo muy bueno sin hablar con el deportista a través del entorno, que eso puede ser. Obviamente, si trabajas con el deportista, igual mejor, ¿no? Pero a veces es lo que hay. Bueno, digamos que es un punto también clave. Los entrenadores o el equivalente, depende del deporte, son un poco como los directores de orquesta, es decir, son realmente los que al fin y al cabo ponen orden y se organizan todas las cosas, y que tengan una formación adecuada para comprender e integrar lo psicológico y para colaborar de forma adecuada con los profesionales de psicología es fundamental. Aquí tenemos un problema entre comillas, y es que en el mundo del deporte se ha ido tecnificando con los años, se ha ido mejorando. Antes estaban los cursos de entrenadores, ahora ya hay técnicos de nivel equiparables a la formación profesional, van teniendo cada vez mejor formación. Eso hace que a veces la gente más joven está mejor formada, lo que pasa es que muchas veces no están a lo mejor en el alto rendimiento, sino que están con los de iniciación, que bueno, que también está muy bien, pero a lo mejor el alto rendimiento siguen los antiguos, que tenían como principal mérito haber sido buenos deportistas, o en fin, ¿no? Como se decía antes en la empresa, ¿no? Ser el hijo del dueño. Entonces hay cosas de estas que explican el por qué todavía te encuentras con esas cosas. Hay más formación, es un proceso, pero ahí también tenemos una responsabilidad nuestra que es muy importante, y es que si tenemos que dar formación a ese colectivo, le demos una formación adecuada, que no les hagamos pensar, por una parte, que son tonterías lo que decimos, y yo he visto contenidos de formación en algunos entrenadores que me da vergüenza, me ha sonrojado, cosas que a ver, le estás explicando las etapas freudianas a un monitor de karate, que ya me dirás tú luego está bien, ¿no? Pero yo qué sé, igual va y saca la idea de que esto de la psicología no vale para nada, ¿no? Ni tampoco a lo mejor se lo simplifiques tanto que piense que puede actuar por su cuenta como si fuera él o ella ese profesional. Entonces, realmente ahí tenemos una responsabilidad muy importante, por una parte, quienes lo demos, porque no siempre es gente cualificada, porque en psicología también hay gente que domina unas áreas y gente que no. Y a veces, pues a lo mejor son personas que no dominan el área de la psicología del deporte. Y luego yo creo que además hay cambios legales, que de hecho si llevamos años y años, toda la gente relacionados con el mundo del deporte, entrenadores, psicólogos, fisios, para ver si por alguna de ellas se termina de regular lo que serían las profesiones del deporte, que es una tarea pendiente que sigue ahí, y que me imagino que si algún día se atreven a abordarlo y se ponen un poquito de orden, estas facetas de formación y de definición de roles estarán mucho más claro. Pero es fundamental trabajar con un entrenador, con alguien que es licenciado en el deporte, que conoce psicología y que la sabe integrar y manejar, es una delicia, es una maravilla. Pero bueno, a veces te lo encuentras más en otros niveles. En alto rendimiento a veces, pues todos sabemos que a veces que ya no es deporte, es otra cosa. Ahí estamos trabajando ya con un mundo de los negocios, de las grandes empresas. Es una situación muy especial, lo mismo que sea diferente en un grupo musical pequeño que en una gran orquesta de un ayuntamiento. Bueno, pero sí. Y una cosa, y al final el entrenador que sabe mucho, sabe mucho, pero no sabe mucho de todo. ¿Me explico? No. Entonces busca gente que sepa mucho para que le ayude a ser mejor. Y yo creo que esa es la clave también. Bueno, tendríamos tiempo para alguna pregunta más.
veo que los del chat o no se animan o no encuentran el botón, pero vamos, creo que es más un segundo que lo primero por la gente que sé que está por ahí, sí. Con lo cual tenemos aquí la posibilidad, o sea que tenemos una pregunta por aquí. Bueno, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin ver esta edición? Creo que era la... No se oye, no se oye. Vale. Ahora sí. Sí. Que mucho tiempo sin veros porque no sé si de la quinta o la sexta edición del máster de Psicología del Deporte. Y como el compañero ha mencionado, el área de la música, ¿no? Donde se busca la excelencia, yo he trabajado con deportistas y con jugadores de eSports, el campo de los eSports, que es un área de aplicación de la psicología, ¿no? Jugadores profesionales de videojuegos, ¿no? Que buscan también obtener el rendimiento más alto, el rendimiento óptimo. Y si a veces en el deporte podemos encontrar esa figura, ¿no? Del entrenador que quiere ser psicólogo, que se cree psicólogo y que, bueno, pues puedes tener dificultades para trabajar y para encontrar tu rol, para trabajar junto a él o dentro del equipo, pues en los eSports mi experiencia pasa aún más, porque la formación de entrenadores, de lo que sea, está como muy en pañales en general, no está muy establecida. Entonces, yo cuando trabajé en eSports, en un equipo profesional, bueno, os voy a hacer spoiler ya porque el resultado final fue que eché a huir. O sea, huí porque, aun a pesar de haber estado trabajando un año entero con ese equipo, éramos de los equipos de tabla baja y que terminamos ganando la liga y ascendiendo a Primera División. Yo creo que el tratamiento que se me dio como psicólogo fue absolutamente desastroso. Y quiero decir, tenía resistencias para trabajar por todas partes. O sea, no había manera de... Bueno, a ver, no había manera. Yo no encontraba la manera de trabajar. Bueno, logré lo que pude lograr, ¿no? Si quería haber logrado esto, pues logré esto. El tema es que el equipo funcionó muy bien, pero luego se desintegró. Pues había muchas cosas dentro del equipo que no eran a nivel deportivo, sino tenían que ver pues con el club. Por ejemplo, la figura del director deportivo, cómo ejercía su influencia en el equipo y tal. Entonces la gente o fue echada o se fue. Entonces, simplemente era por hacer un paralelismo, ¿no? Entre los eSports y la música, y sí que justo en este ámbito de aplicación de la psicología del deporte creo que sí que se encuentran más dificultades para trabajar con entrenadores, lo que me lleva a lo mejor a hacer una pregunta, ¿no? A plantearos una pregunta que es si es que se puede hacer algo cuando en un equipo en el que supuestamente, ¿no? Han ido a buscarte como psicólogo del deporte, sin embargo al entrar encuentras resistencias. El tema de los jugadores no es problema. O sea, al final, bueno, se supone que aunque puedas no tener la colaboración de un jugador o de los jugadores, si tienes a tu favor otras partes del entorno, ¿no? Del equipo, entrenador, director deportivo, etcétera, etcétera, depende de las figuras que haya, podrías tener cierto margen de acción para intervenir, para realizar ciertas cosas, pero cuando todas las cosas que intentas hacer, tus mensajes, ya sean directos o indirectos, todos los demás van remando en la dirección contraria, ¿qué puedes hacer, ¿no? ¿Hasta dónde tienes margen de actuación? No sé, yo también lo digo por hablar de la faceta del profesional de la psicología, porque fue como una etapa que, a pesar de ganar la liga y haber ascendido, ¿no? Fue como muy frustrante para mí. Entonces, ¿no? ¿Hasta dónde podemos hacer? ¿Qué responsabilidad tenemos en estas situaciones? ¿Queréis contestar alguno? Tú. No. Bueno, yo aquí, si te hablo desde mi experiencia personal, yo creo que hay que ir de menos a más, ¿no? y empezar a aceptar nosotros pues que hay sitios donde no vamos a poder llegar, pero no perder el foco. O sea, quiero decir, yo sí llevo 9 años en un club, en un mismo club, y si me remonto desde cuando empecé hasta el acceso que tengo ahora, creo que la estrategia que he seguido ha sido, a lo mejor, generar pequeños cambios para de a poco que esos pequeños cambios vayan moviendo grandes cosas. Es verdad que
que en este sentido, siendo la psicóloga, te tienes que mantener atrás, ¿no? Un poco entre bambalinas, te tienes que mantener ahí, no en el foco de acción, sino ver dónde puedes generar pequeños cambios, ver dónde puedes ir trabajando qué cosas para de a poco que no te vayan viendo como una amenaza y vayan viendo la parte más útil de la psicología del deporte. Pero vaya por delante que te entiendo totalmente cuando dices que te sientes frustrado a pesar de los resultados, ¿no? Yo creo que puedo llegar a tener la experiencia de tener una temporada para mí bastante agradable y sin embargo descender, por ejemplo. Pero sí que es verdad que al no tener el foco tanto en el resultado, pienso, bueno, vale, tal vez ahora no ha sido el resultado, pero sé que esto que hemos trabajado esta temporada va a empujar de alguna manera a la temporada siguiente. Entonces, creo que la manera que me ha funcionado a mí es esto, ir rascando de a poquito sin ser protagonista, pero sabiendo que al final tienes la gratitud de la gente y de las deportistas con las que trabajas, eso seguro. Sí, yo creo que la clave está en hacer cosas útiles aplicando una ciencia que se llama la psicología y ofreciendo soluciones. Es que, y a veces tú sabes que lo estás haciendo bien y los demás se pueden poner la medalla y lo has hecho tú, ¿sabes? A lo mejor no has hecho aparentemente nada, pero tú sabes que has hecho un análisis funcional, has tocado 2 cositas y ha cambiado mucho, ¿no? Y la gente no lo ve. Y es lo que hay. Pero poco a poco, como decía Ana, todo nos ha pasado, que vas encontrando eso, te van valorando, a veces te preguntan más, hay que trabajar mucho, el esperar el momento y trabajar sobre todo de manera muy profesional. Y bueno, seguir. Yo también diría lo que dice Ana y David en el sentido que de ir de poco a poco a más y luego trabajar profesionalmente y también contar con nuestro espacio cultural, que realmente los psicólogos en algunos sitios no caemos bien, es como que estamos psicoanalizando todo el día, cosa que no es verdad, pero bueno, entonces eso ya lo tenemos que llevar en nuestra mochila, ¿no? Que la resistencia o el rechazo al principio va a estar. Entonces esa resistencia también a veces se corrige ganándote la confianza y hacer cositas poco a poco, ¿vale? Que no te vean como un enemigo, ¿no? Que le vas a decir, pues tú haces no sé qué, no sé cuánto, o sea, como que estás siempre pendiente y eso es lo más importante, junto con lo de empezar poco a poco. Sí, vamos, lo han transmitido fenomenalmente, pero además que pasa en todos los ámbitos de la psicología, es decir, muchas veces entra un profesional porque hay unas expectativas y luego, a ver, no tienes la bola de cristal, las cosas no son de la noche a la mañana, han cambiado por completo, entonces es verdad que pues o bien se ha puesto mucha confianza al principio y luego, pues tampoco, a ver, porque nuestro trabajo es a medio y sobre todo a largo plazo, es decir, algunas veces lo que empezamos a trabajar ahora no se va a notar, alguien va a conseguir una medalla de que tal, pero igual descendemos de nivel este año, pero estamos trabajando para dentro de 2 o 3 años. Es decir, no hay un trabajo que a corto digas, uy, he hecho esto y... Entonces pasa muchas veces que, bueno, había un hueco, hay una expectativa, pues vamos a incorporar y luego se va dejando y así que diría, no nos desanimemos. Es decir, como han comentado ellos, entre bambalinas, poco a poco vas haciéndote un hueco, van generando cierta confianza. A lo mejor no son las expectativas que había al principio, pero vas generando confianza poco a poco, te vas integrando, vas entrando bien en el contexto, que para nosotros es fundamental, del equipo, del lugar donde estemos, y poco a poco vas haciendo cosas y al principio pues bueno, vas entrando y luego vas haciendo cosas de psicología hasta que terminas siendo uno más del equipo. Y vas haciendo equipo. Es verdad que los profesionales de la psicología trabajamos con el resto del entorno, es decir, en el mundo de la empresa trabajamos con los directivos, con los mandos intermedios, en el mundo del deporte trabajamos con el entrenador, con el resto de técnicos, nos movemos, es decir, entre un trabajo individual muy importante y un trabajo organizativo vital. Somos parte de un equipo.
Entonces, a veces se nos verá, uy, este vendrá a solucionar, cuando has visto que no has venido a solucionar, pero luego que formas parte del equipo, pues ya se te va integrando. Pero es verdad que ahí hay un tiempo que dices, tengo que aguantar a ir metiéndome poco a poco, voy generando, y luego voy haciendo pequeñas cosas y al final me irán dejando hacer más. Y luego seré uno más del equipo. Y en el fondo, no se sabrá por qué hemos mejorado porque cosas las he hecho yo, otras cosas las ha hecho el fisio, otras el entrenador que ha estado tal, además hemos tenido la suerte de no sé qué y además tal, pero yo me he ido integrando. Los profesionales de la psicología, yo al estar en deontología a mí me permite tener un acercamiento muy transversal. Al final hemos de meternos en un contexto. Estás en el ámbito educativo, en el sanitario, en el deportivo, en un equipo. Vale, no somos expertos en él, somos expertos en lo nuestro y muchas veces, expertos, nos cuesta mucho más hacer las cosas al principio, pero tenemos que integrarnos en el contexto en el que estamos, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la música, en el ámbito hasta que se nos vea una persona más del equipo que va haciendo cosas y que luego, ostras, pues es verdad que estamos mejorando, pero en ese tiempo hay un tiempo que dices, ostras, he de ser, entre bambalinas y poco a poco, y al final soy uno más. Y es que es verdad, es decir, trabajamos bien cuando somos uno más. Es decir, tampoco es que, ¿no? Como hemos incorporado al psicólogo, con el tiempo se ve lo que podemos hacer. Sí, la verdad es que yo creo que es una profesión de resiliencia. De estar ahí y de estar trabajando bien. La ventaja del mundo del deporte es que también es bastante pragmático en muchas cosas y cuando ven que haces un trabajo y que el trabajo está bien y que da resultados y que funcionan algunas cosas, bueno, pues al final esos temores, esas ideas preconcebidas pues van cambiando. Yo que tengo una perspectiva temporal así ya empieza a ser un poquito larga, te voy a asegurar que cuando yo empezaba a hacer cositas pues también en karate y esas cosas, que era más o menos como un marciano, poco más o menos, pues ahora hay una diferencia brutal. El máster, vamos por la edición 18, por ejemplo, y hay centros deportivos que se quedan sin gente que enviarles para practicar y nos piden. Yo recuerdo al principio me volvía loco para encontrar sitios. Bueno, pues eso ahora está cambiando. Yo creo que sí que está habiendo una mejora, pero porque la gente que estáis trabajando, pues estáis trabajando muy bien. Y eso al final yo creo que se va notando poquito a poco. De todas maneras hay ámbitos como los de los eSport que es muy particular, pues tiene ahí también, hay empresas detrás, hay cosas internacionales. Entonces me consta que hay gente que sí que está trabajando en algunos casos, ¿no? Sobre todo con aquellos equipos de eSport vinculados a equipos deportivos, por ejemplo, hasta donde yo sé, por ejemplo, ahí está habiendo más continuidad que los que se lo plantean desde la óptica más económica o más de las apuestas, que ahí llevan una lógica, yo creo, muy más ajena a lo que es lo nuestro. Pero vamos, ahí estamos y somos perseverantes, cabezotas a más no poder y es uno de nuestros puntos fuertes. Así que, bueno, nos quedan unos 10 minutitos así para la hora prevista, salvo que tengáis alguna cuestión muy puntual, muy rápida, si no procederíamos a hacer un cierre con una palabrita, si queréis, final. Yo una cosita. ¿Una cosita? Muy rápido. Hola, ¿ahora? No. Sí. Agradeceros por la mesa redonda, por la participación y toda la información que estoy recogiendo, que me parece muy importante. Lo único que he hecho un poquito en falta ha sido a lo mejor destacar o hablar un poco más acerca de la parte emocional, porque hemos hablado de entrenamiento mental, entrenamiento psicológico, la importancia, la reestructuración que se puede hacer a un deportista, que incluso se les lleva a competir dejando un poco de lado la parte emocional y que eso sí que se puede hacer. Entonces yo he echado un poco de menos eso de trabajar también y que trabajamos también la parte emocional. Habéis hablado de la importancia de trabajar con las niñas o niños que empiezan desde base. Entonces, desde mi punto de vista, trabajar desde esas edades la parte emocional es lo que nos va a llevar a que los deportistas ganen en salud. O sea, porque cuando llegan ya a un nivel de alto rendimiento, si no han controlado desde pequeños la parte emocional, va a ser difícil que en esos niveles donde las emociones están ya a flor de piel, ellos las puedan controlar. Entonces,
era un pequeño matiz de que los psicólogos también trabajamos esa parte emocional y que es muy importante, ya sean en deportistas pequeños o cuando llegan a niveles tan altos. Sí, bueno, quizás no lo hemos mencionado explícitamente, bueno, en algún caso sí, se ha hablado de estrés y demás, Sí. pero sí que te puedo decir que sea cual sea el nivel deportivo, o sea cual sea el tipo de deporte con el que se esté trabajando, siempre se incluye el trabajo sobre los aspectos emocionales. Es quizás unos elementos, junto con los aspectos motivacionales y de atención, que se trabajan siempre y en todos los casos. Ya digo, desde la iniciación deportiva hasta, por supuestísimo, el alto rendimiento. Es decir, que sí, que por supuesto es un módulo, digamos, imprescindible del trabajo de preparación psicológica, no solo para evitar que algunos procesos emocionales puedan ser problemáticos o que generen un malestar en la persona, sino incluso para promoverlos en positivo. O sea, que en ese sentido, bueno, quizás no hablemos, claro, tenemos tiempo limitado, pero que sepas que forma una parte integral de la formación en psicología del deporte, del trabajo emocional, como un eje prioritario, digamos, ¿vale? Pero bueno, está bien que lo resaltes, porque así nos das la oportunidad de decirlo. Gracias. Pues si os parece, vamos a ir cerrando con alguna frasecita, alguna palabra, alguna cosa así, ¿vale? Empezamos en el mismo orden que para empezar, así que si quieres comentar alguna cosa final. Bueno, pues yo para finalizar creo que también estaría de acuerdo con la compañera de ti que habla de redefinir un poco lo que es el concepto de salud, y ahí sí que me gustaría recalcar que, bueno, que los seres humanos somos animalillos biopsicosociales, y en ese biopsicosocial entraría todo. La parte bio aplicada al deporte pues sería el cuerpo hasta dónde puede llegar, hasta dónde lo podemos llevar. Y la parte psico es la mente, y la parte social es el cómo se va a desenvolver pues en ese ámbito deportivo. Además de eso, también biopsicosocial para mí significa la relación entre esas tres cosas, o sea, para interrelacionar, y eso sería una buena definición para mí de salud en el alto rendimiento, ¿no? Ver esas tres partes. Y luego, para contestarle a la compañera en el aspecto emocional, yo he comentado antes que a un niño en la base no le puedes decir no vas a un cumpleaños porque hay tarta y no puedes comer, porque ese niño pues se te va a enfrentar en cualquier momento. Ahí hay que trabajar, desde luego, ese aspecto emocional de la frustración, porque todos los demás niños sí que comen chuches, y como a él le han dicho que no tiene que comer azúcar porque es malo, ¿no? Yo he tenido un chiquillo de 10 años, porque es un chiquillo con conocimientos nutricionales alucinantes, ¿no? De decirle, ¿qué has desayunado? Me dice, un colacao, ¿te has tomado un colacao? No, he desayunado 10 almendras que tienen un alto contenido en calcio. Y claro, te quedas un poco así como diciendo, ostras. Pero es que ahí no estaba para tratar el chiquillo, estaba para tratar los padres. Ya había ido al nutricionista deportivo y todo, ¿eh? Claro, y dice, no, la leche de vaca es indigesta y tengo que tomar almendras, y claro, y emocionalmente, claro, cuando me lo traen a mí es porque está regular porque ha ido a un viaje de estos que hacen los nenes en los coles, y las profesoras se han llevado las manos a la cabeza porque han dicho que no quiere comer de nada, y van a una pizzería y decían, no, es que esto no es bueno, esto no es saludable, es que esto tiene grasa, es que esto tiene no sé qué, y hablamos de un niño de 10 años. Y también con los amiguitos no se puede comer un helado, porque vive en un pueblo y salían a tomar un helado, y él no, el helado tiene que ser el que hace su madre en casa, con los plátanos machacados del frigorífico, y tiene que ser ese helado. Claro, pero ese niño tiene un problema emocional grandísimo, aparte de nutricional, claro. ¿Vale? O sea que sí, todo eso es un poco. Para terminar, me gustaría que has dicho que te había quedado un poco corto el aspecto emocional. El aspecto emocional siempre está. Y realmente en el alto rendimiento es lo mismo, pero en vez del helado pues es una tarta de chocolate o yo qué sé, algo más de adultos, pero es igual, sería igual. ¿Vale? Gracias, Ana. David. A ver, yo un poco por retomar salud versus resultados, yo creo que la psicología del deporte tiene herramientas para manejar todo eso, y al final
la mejor herramienta que tenemos es el profesional de la psicología, o sea, cada uno de nosotros, ¿no? Y tenemos que cuidar también a ese profesional, que no hemos hablado de eso un poco, ¿no? Y cuidarnos entre nosotros, ¿no? A veces crear sinergias como estamos haciendo ahora, a veces yo a las sanas, a veces hemos hablado por diferentes cosas porque nos hace falta apoyo o simplemente necesito ayuda, ¿no? Por un deportista, lo que sea. Sí, bueno, y eso está bien. Y si nos hace falta a nosotros, imaginaos a los deportistas, ¿vale? Y bueno, en tema de salud, bueno, podemos hacer muchísimas cosas. De prevención, trabajar, detectar casos que sí que son graves a nivel de salud mental, que pasan, y sobre todo, si estamos trabajando en deporte élite, estamos trabajando en rendimiento, alto rendimiento, y eso tampoco lo tenemos que olvidar. Intentar conjugar las dos cosas que sí que se pueden conjugar. Al final, bueno, muchos factores que tener en cuenta, pero yo creo que debemos de trabajar en eso, ¿no? En aplicar bien la psicología, sobre todo hacer un muy buen trabajo psicológico como profesional. Para mí es el trabajo más difícil que hay en deporte, sinceramente lo digo, y de verdad. Pero como nos apasiona, pues lo hacemos. Y nos formamos, estamos aquí para formarnos para hacerlo. Yo creo que la pregunta esa, salud y resultados, pues sí. Bienestar psicológico y resultados. Yo creo que es perfectamente compatible. Y ya me callo. Gracias. Ana. Bueno, yo por dar un cierre y que dejéis de escucharme toser. Siguiendo un poco la línea de David, ojalá y existan y podamos trabajar porque los deportistas se vean con los recursos necesarios como para alcanzar su rendimiento de manera más saludable. Y que ojalá llegue algún día y cuando les vuelva a plantear esta pregunta de si el rendimiento es compatible con la salud, me digan, sí, lo es. Así que muchas gracias por la asistencia y espero que os haya gustado. Fernando. Sí, ¿no? Yo un poco en cuanto a resultados, diría, a ver, ¿cómo vamos a esperar resultados si no hay un buen trabajo psicológico? Es decir, al final diría, el tema tanto en el deporte de élite como en el fondo dices, en cualquier trabajo, profesión, en cualquier actividad que se desarrolle, la parte psicológica es fundamental. Entonces, los profesionales de la psicología que estamos en cualquiera de esas actividades somos fundamentales para que efectivamente consigamos los resultados, porque estamos con los resultados, pero porque hagamos un buen trabajo. Y ahí yo diría que en general los profesionales de la psicología tenemos que ser más corporativistas, más... A ver, es verdad que al final trabajamos en ámbitos que pueden ser muy diferentes y podemos tener métodos distintos, herramientas distintas, pero tenemos un mismo planteamiento de decir, estamos contribuyendo al bienestar desde nuestro trabajo. Y el bienestar en este caso es que ganen competiciones, que se desarrollen, que mejoren en su trabajo, en la música, en cualquier ámbito. Bueno, pues, y al final tenemos entre todos un compromiso que hace, ¿por qué tenemos que recurrir desde cualquier ámbito a un profesional de la psicología? Por un lado, porque vamos a querer hacerlo bien, en nuestra deontología, en nuestra ética está. Y luego tenemos una gran responsabilidad y somos conscientes y por eso, de alguna forma, estamos unidos en esto de decir, bueno, pues somos éticos y deontológicos, es decir, queremos hacer las cosas bien y trabajamos para hacer las cosas bien. Por eso pertenecemos a este club de colegiados y colegiadas en el que nuestro trabajo va a ser bueno y trabajaremos con el entrenador, con el atleta, con tal, pero siempre intentando hacer las cosas bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo terminaría con una de estas frases para las redes sociales, que se dice en un cortito ese de pocos segundos, que diría que el deporte de alto rendimiento necesita a psicólogos y psicólogas de deporte profesionales y colegiados, por supuesto, sobre todo en España, para poder que eso sea compatible con la salud y con el bienestar. Es la única manera para tener cierta garantía de que eso sea así, partiendo de nuestro trabajo. Yo creo que es una conclusión que sería bueno que se vaya expandiendo por ahí. Y nada más, dar las gracias a las personas que están aquí en la mesa,
al colegio también, aunque eso es también darnos gracias a nosotros mismos, porque la verdad es que yo creo que el colegio es de todos y siempre hace además que nos sintamos de esa manera, lo cual es de agradecer a todos los que llevan las tareas de gestionarlo, que no es fácil. O sea que gracias a los que están ahí detrás gestionando y nada, también agradecer la presencia. Habéis estado ahí 2 horas como jabatos y jabatas ahí aguantando el tirón perfectamente. Y bueno, la gente que está online, yo creo que también, no sé si estará grabándose o no, yo creo que sí, que se está grabando y espero que haya servido para aclarar algunas ideas y sobre todo para difundir esta profesión, que yo creo que es muy bonita y que realmente permite aportar mucho a la gente, a la sociedad en la que vivimos y al conjunto de las personas. Y nada más, espero que nos sigamos encontrando, seguro, en muchos sitios. Veo algunas caras que hacía tiempo que no veía, que me alegro mucho de ver también. O sea que, nada, hasta pronto y, bueno, felices fiestas. Bueno.